Los hermanos y hermanas, nuevamente agradezco en este espacio sagrado de encuentro, donde las palabras precisamente no son sonidos, sino semillas que siembran futuro. Y también hoy nuevamente pues vengo a compartir en este espacio para poder eh, dialogar sobre lo que es la descolonización de la pedagogía. En este sentido, hoy vengo a dar algunas respuestas, ¿no? Definitivas, ¿no? A compartir preguntas urgentes, esos sentidos profundos que se tienen, esas intuiciones rebeldes. Por tanto, hablar de la descolonización de la pedagogía no es una moda, sino es una necesidad vital, una herida abierta que se tiene y una promesa no cumplida. Por tanto, vivimos en sistemas educativos que nos enseñan a memorizar sin sentir, a separar no la razón del corazón, a pensar que la espiritualidad es superstición y peor aún cuando se piensa que los pueblos no tienen pensamiento. Por tanto, ¿cómo se podría transformar la educación si sus raíces es colonial? ¿Cómo liberarla sin liberarnos primero el pensamiento, ¿no? Que se tiene? Son cuestionantes fuertes para reflexionar, ¿no? Y el problema de fondo es la colonización del pensamiento. Y esta colonización del pensamiento radica en el contexto educativo, el colonialismo educativo. La pedagogía hegemónica nace de una visión del mundo que separa, clasifica y domina además. Fue diseñada no para administrar imperios, no para liberar pueblos. Nos enseñaron a hablar como Europa, ¿no? Pensar como Europa, incluso soñar como Europa. Por tanto, hablamos, ¿no? El castellano, a tal punto de que lo propio se volvió inferior, arcaico, inútil. ¿Y cuáles han sido las consecuencias? Las consecuencias, ¿no? Nos han robado algo más grande que el territorio. Nos ha robado el autoestima epistemológico. Que la pedagogía, ¿cuándo puede, digamos, no florecer sus propias raíces? ¿No? Ninguna pedagogía puede florecer plenamente si no se reconocen sus propias raíces, porque el acto de educar no es neutro ni desarraigado. Una pedagogía que conoce sus fundamentos culturales, históricos y epistemológicos, corre, ¿no? El riesgo de convertirse en una reproducción ciega de modelos ajenos, descontextualizados y colonizadores. Reconocer las raíces, pues implica volver a mirarlas hacia la historia, hacia las luchas, hacia sus lenguas, las cosmovisiones y los saberes, ¿no? Que han dado forma, ¿no? A las comunidades. Solo desde ahí puede surgir una pedagogía viva, ¿no? Una pedagogía situada, crítica y liberadora. Así como un árbol necesita, ¿no? Del suelo que lo nutre, la educación necesita anclarse en, ¿no? En estas realidades y memorias de los pueblos para dar frutos de justicia, dignidad y transformación. ¿Cómo se puede, digamos, sanar la educación si no se escuchan, ¿no? Los dolores de su historia? La educación pues no se puede sanar si no escucha los dolores de su historia, porque la gran parte, ¿no? Sus heridas siguen abiertas, latentes, ¿no? En sus estructuras, en sus contenidos y en sus silencios. La historia de la educación, especialmente en contextos coloniales, ¿no? Y postcoloniales, está marcada, ¿no? Por la exclusión,
la negación, no de saberes originales, la imposición cultural, la violencia sistémica, el esclavismo, entre otros. Sanar implica pues escuchar y escuchar las voces silenciadas, las lenguas prohibidas, las memorias borradas, las identidades fracturadas. Implica pues reconocer el daño, ¿no? Causado por una educación que muchas veces ha sido instrumento de dominación más que de liberación. Solo cuando la educación se atreva a mirar su historia sin invasión ni negación, podría transformarse en un espacio, ¿no? De reparación, de verdad, de justicia y de reencuentro con la dignidad de todos, de los pueblos. Escuchar el dolor, ese dolor es el primer acto, ¿no? De una pedagogía sanadora. Por tanto, descolonizar la pedagogía, ¿no? No es cambiar simplemente, ¿no? Como libros, sino es llegar a un profundo, ¿verdad? Descolonizar no es traducir, ¿no? A Paulo Freire en otros idiomas, en aymara, en quechua, en inglés, no, sino es citar, no es tampoco es citar, sino es, tampoco es folclorizar, sino es saber, ¿no? Llenar, saber ancestral, reconquistar, descolonizar, recrear ese sentido, ¿no? Mismo de educar, es hacer que la escuela sea un espacio donde la vida, la memoria, la espiritualidad y el territorio sean parte del aula. Por tanto, tenemos que estar conectados con la tierra, con el territorio, con la naturaleza. La pedagogía debe volver a oler a la tierra mojada, tal vez a un maíz cocido o a un jugo comunitario. El saber no nace del pizarrón, sino de la relación con la vida, ¿no? Por tanto, se debe reivindicar la oralidad y la experiencia, el silencio de nuestras abuelas, la sabiduría contenida, la oralidad en la tecnología ancestral de transmisión, el escuchar es también educar. Otro de los aspectos que se debe reivindicar es la revalorización del pensamiento espiritual, comunitario, ¿no? No hay pues una pedagogía descolonizadora sin espiritualidad. No hablo de religión impuesta, sino de aquel vínculo con lo sagrado, con la vida, con el agua, con el sol, entre otros seres. Por tanto, una pedagogía viva, comunitaria, ¿no? Es posible, pero siempre y cuando todos trabajemos en ese horizonte. Imaginémonos en una escuela. Imaginemos en una escuela que no empieza con el timbre, sino con un saludo al sol. Imaginemos un currículum tejido con historias locales, ¿sí? En el caminar por el territorio, ¿no? En la construcción de saberes con nuestros abuelos. Imaginémonos una pedagogía que no encierra, sino que abre caminos, que no separa, sino que vincula, que relaciona, ¿no? Que no adoctrina, sino que despierta. Por tanto, algunas acciones concretas que debemos hacer como maestros es crear espacios de diálogo intergeneracional, incluir prácticas rituales y espirituales en el proceso educativo. También podemos desarrollar currículos tejidos, ¿no? Con el territorio, las luchas del pueblo y demás reconquistas. Por tanto, también podemos hacer, reconocer al docente como sembrador de conciencia y como repetidor de, no como repetidor de contenido, sino hacer que este espacio, o, ¿no? de
pedagogía sea posible.